Bueno, muy buenas noches a todos, familia, amigos, invitados, cualquier persona que pueda estar escuchando esta reflexión. Me alegra poder saludarlos y compartir este momento juntos. Hoy nos reunimos con un propósito muy especial, que es aprender y reflexionar sobre las verdades más importantes de la vida, aquellas que verdades que responden a preguntas que todos, absolutamente todos, tarde o temprano nos hacemos, ¿verdad? Preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Quién es realmente Dios? ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Etcétera. Son preguntas que nos hacemos todo el tiempo y para ayudarnos a responder estas preguntas a la luz, por supuesto, de la Biblia, vamos a usar una herramienta que los cristianos han empleado por muchos siglos, un catecismo. Pero la pregunta es, ¿qué es un catecismo? Bueno, la palabra catecismo significa simplemente enseñar a través de preguntas cortas, preguntas y respuestas. Durante muchos siglos, la Iglesia ha usado los catecismos para enseñar las verdades de la fe, pues de una manera que sea clara, sencillas, fáciles de entender y de recordar. Es un método para aprender lo que la Biblia nos enseña, usando pues preguntas cortas y respuestas que resumen pues el mensaje bíblico. En esta ocasión y durante todas nuestras reuniones estaremos reflexionando y aprendiendo a través del Catecismo de Heidelberg. Este catecismo fue escrito en el año 1563, fue escrito hace casi 500 años en la ciudad de Heidelberg, Alemania. De ahí el nombre de este catecismo. Este surgió del corazón de varios pastores, maestros cristianos que deseaban acompañar a las personas en su camino de la fe, especialmente aquellas personas que nunca o muy pocas veces han tenido un encuentro profundo con Dios, o a quienes necesitan también volver a recordar esas verdades que tal vez en algún momento de su vida aprendió, pero necesita recordar. Entonces, el propósito de este catecismo es ayudar a comprender nuestra fe, lo que dice la Biblia, lo que es Dios, de una manera más cercana, más sencilla, una forma más práctica. Entonces, nuestra meta, la meta de esta reunión, no es llenar nuestra mente de mucha información. No quiero llenarlos de información, sino que podamos llevar nuestro corazón a confiar más y más en Dios, más y más en Jesús. Entonces, nos reunimos para escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, entender lo que estamos aprendiendo y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, descubrir el consuelo y la esperanza que solo se encuentra en Jesucristo. Cada semana, de aquí en adelante, vamos a tomar una pregunta de este catecismo, vamos a leer la respuesta y vamos a reflexionar un poco acerca de lo que eso significa para nosotros el día de hoy. Entonces, no importa si ustedes vienen con muchas preguntas, si vienen con dudas o incluso con un poco de desconfianza, dirán, bueno, ¿qué nos va a hablar este man ahorita? No importa, no importa, ese es un espacio para explorar juntos, para que tengamos un momento de comunión con Dios, ver cómo ese mensaje puede transformar quizás nuestra vida. Y bueno, por eso, en lugar de empezar con una lista de reglas, como quizás muchos de ustedes se hayan acercado al cristianismo, que les dicen, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro, haga esto, haga lo otro. En vez de comenzar con una lista larga de reglas, más bien comencemos con una pregunta personal. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Repito la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Esta es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Es una pregunta muy importante y bueno, ¿dónde puedo encontrar el consuelo verdadero? Todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Estas preguntas
como qué me sostiene cuando se está derrumbando a mi alrededor, qué sentido tiene mi vida, qué debo pensar cuando estoy pasando por momentos difíciles. Estas preguntas no hacen distinción de personas, absolutamente todos nos las hemos hecho, todos las sentimos en medio del dolor, de la pérdida, del cansancio o incluso del miedo a morir. Nos hacemos este tipo de preguntas y la respuesta que nos da el catecismo con base en la Biblia, eh, esta respuesta es muy sencilla, tan sencilla como hermosa. La respuesta es: mi consuelo es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo, en alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador, Jesucristo. En otras palabras, el consuelo verdadero no está en mí, no está en lo que tengo, ni en lo que he logrado. Mi consuelo no está en mi trabajo, en el médico, no está en mis hijos, ni siquiera en mis nietos. El verdadero consuelo ante todo lo que pasa en esta vida está en saber a quién realmente pertenezco. Entonces la pregunta es: ¿a quién le perteneces tú? Y esa es mi pregunta para ustedes esta noche. La mayoría de las personas creen que se pertenecen a sí mismos, ¿verdad? Que son dueños de sus vidas, de sus tiempos, que nadie puede decirles qué hacer y que pueden vivir como quieran. Pero esa idea, aunque suena muy libre, aunque nos hace sentir en mucha libertad, en realidad es una carga muy, muy pesada, porque entonces cuando vienen los problemas, las dificultades, los miedos o la muerte, no hay respuestas y no hay consuelo. La Biblia enseña que el ser humano sin Dios está perdido. Nos dice que estamos atrapados en nuestros propios pecados, que no somos libres, que somos esclavos del pecado, del mal, de nuestros propios deseos. Y lo peor es que si morimos así, enfrentamos el juicio de Dios. La buena noticia es que Jesús vino a este mundo a rescatarnos. No vino solamente a enseñar, no vino a decirnos cómo ser mejores personas. Él vino a salvar y lo hizo entregando su vida en la cruz para pagar por completo por nuestros pecados. Él cargó por nuestra culpa, murió en nuestro lugar y resucitó para darnos vida eterna. Estoy seguro de que muchas veces ustedes han oído que Jesús murió por nosotros, que Él vino a salvarnos, que Él nos ama, etcétera. Pero esto no tiene sentido si no sabemos por qué era necesario que Él muriera y de qué nos estaba salvando realmente, ¿verdad? Podemos decir, bueno, yo no necesito ser salvado de nada. No he matado, no he robado, no he sido infiel, no le hago daño a nadie. Pero muy en el fondo sabemos que no es así, que no somos tan buenos como aparentamos. La Biblia dice que aunque no hayas matado, si odias a una persona, si guardas rencor contra una persona, eres culpable de asesinato. La Biblia también nos dice que si cuando va pasando por la calle o el transporte público una mujer y la estamos mirando con deseo, hemos pecado en nuestro corazón y hemos sido igual de culpables que alguien que haya sido infiel. La Biblia también nos dice que cuando buscamos consuelo o fortaleza en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios mismo, estamos siendo idólatras. Es decir, que hemos traicionado a aquel que sí nos puede dar descanso y lo hemos cambiado por las cosas pasajeras de esta vida. Todo eso, pues, suena bastante fuerte, ¿verdad? Ahora, sabiendo que no somos tan inocentes como creemos, que somos de verdad pecadores, Dios nos dice, bueno, para que yo te perdone, para que yo los perdone, para que puedan estar conmigo en el cielo y para que mi ira no esté sobre ti, castigándote por lo malo que has sido y por lo mucho que me has ofendido,
entonces yo te tengo la solución. Tienes que morir sin ser pecador. Tienes que, al momento de tu muerte, ser alguien puro, alguien santo, inocente. El problema es que no ha nacido nadie en toda la historia de la humanidad que haya podido morir de esta forma, ¿verdad? Todos morimos, es una verdad, pero no hay nadie, no ha nacido nadie que haya podido morir puro, santo e inocente. Entonces, no hay nadie que al momento de su muerte tenga esas características, pero entonces Dios, como también es misericordioso, nos dice también, bueno, como no hay nadie que pueda morir así, y porque de verdad quiero salvar a muchos, voy a enviar al mundo a alguien que sí pueda morir así, a alguien que no tiene pecado sobre sí mismo, que puede cargar el pecado de muchas personas sobre sí, y así él representará a muchos pecadores y pagará por ellos lo que ellos mismos no pueden pagar. Esas son muy, muy buenas noticias, ¿cierto? Pero aquí hay otro gran problema. No todas las personas creen esto. Están tan cómodos en la forma en cómo llevan sus vidas que no les interesa entender ni creer. Y me pregunta para ustedes, mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué piensan al respecto? ¿De verdad ustedes no lo creen o sí lo creen? Cuando creemos en el Señor, en Dios, llegamos a ser de su pertenencia. Somos suyos. Él nos limpia, nos perdona, nos adopta como parte de sus hijos y eso cambia todo. Ya no vivimos solos ni desprotegidos, pertenecemos a aquel que venció a la muerte. El catecismo entonces dice que si estamos en Cristo, Él cuida de nosotros en todo. Hasta el cabello de nuestra cabeza está contado por Dios. Eso significa que nada nos pasa por accidente, incluso en medio del dolor. Dios está obrando para nuestro bien. No hay consuelo más grande, esto se los digo de corazón, no hay consuelo más grande que saber que nuestra vida está en manos seguras. Aquí también deseo ser muy claro, y es que estar con Jesús no es garantía de que de ahora en adelante todo va a ser felicidad, todo va a ser triunfos, tendremos bendiciones materiales, mucho menos que vamos a ser mejores personas. Y aunque en cierta medida seremos mejores personas, no es algo de orgullo porque no viene de nosotros mismos. Y la verdadera garantía es que aún en medio de la derrota, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida de un ser querido, las pruebas, las dificultades, el dolor, la pobreza, el rechazo, en medio de todo esto no estamos solos, sino que gozamos de una comunión con alguien que es fiel y que todo esto lo usa para nuestro bien. Este es el único consuelo verdadero, saber que soy de Cristo hoy y para siempre. Quizás hasta hoy has vivido una vida como si fuera tuya, como si tú pudieras con todo, como que tú mismo tuvieras las fuerzas para soportarlo todo. Pero la verdad es que sin Dios estamos lejos, muy, muy lejos de la vida verdadera. Y no hay consuelo y no hay paz cuando el alma está vacía. Hoy Dios te está llamando, tú que estás escuchando esta pequeña reflexión, te está llamando a reconocer tu necesidad, a reconocer que eres pecador como todos nosotros. Pero Cristo te ofrece perdón, vida eterna y descanso para el alma. No por lo que tú puedas hacer, no por méritos, no por mucho que asistamos a una iglesia un domingo, no por mucho que dejemos de pecar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Así que mis últimas palabras en esta reflexión es que confíes en Él, le entregues tu vida, cree en el Salvador que dio su vida por ti y que puede darte lo que nadie más puede, consuelo real, tanto en la vida
y esperanza segura al morir. Dios los bendiga.